Un saludo en el Señor a todos mis hermanos y hermanas de esta iglesia que nuestro Padre Celestial formó por su misericordia y por su poder, operando en cada uno de nosotros, hermanos, el deseo, la intención de congregarnos y de escuchar la palabra de Dios para confirmar en nuestros corazones la certeza de perdón de pecados y como consecuencia de ello la vida eterna. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, información tan vital que es de vida o de muerte para el que no la cree. Hermano, yo hoy día no tracé yo este estudio, es un estudio que data del 6 de marzo de 2022 y fue preparado por nuestro pastor Miguel Herrera Grovier. Tiene un par de años ya, pero está tan vigente, es una exhortación de nuestro pastor, que hoy día está pasando por momentos difíciles de salud, pero quiero recordar lo vital de este estudio que él nos regaló en aquella oportunidad y que conviene hoy día recordar. Este estudio lleva por título Un alto y eterno peso de gloria. Comienza nuestro pastor en la introducción diciendo: el día de hoy quisiera reflexionar en torno a un tema ya conocido de nosotros, la esperanza de vida eterna que nos es dada por el Evangelio. No me refiero solamente al hecho glorioso de la resurrección en sí, la cual sucederá el día que el Señor Jesucristo regrese, sino más bien a cómo esta esperanza debe ser central en nuestras vidas. ¿Somos motivados por esta esperanza gloriosa? Aquí hay varias preguntas, hermanos, que nuestro pastor hace y que debiéramos nosotros constantemente hacernos, examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué peso tiene en nuestras vidas esta esperanza? La Biblia nos enseña, especialmente en el libro de Hebreos, que ninguno de los santos hombres de Dios recibió jamás lo que se les prometió en cuanto a la resurrección, y que, sin embargo, eso no fue obstáculo para que vivieran dándola por hecho. Tal como ellos, esta expectativa debe ser lo más importante en nuestras vidas, junto con la fe que tenemos en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida eterna, para llevarnos a morar junto a Dios Padre. Esa es la razón por la cual el estudio de hoy se basa en lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, y lleva por título Un alto y eterno peso de gloria. Vamos a escudriñar las Escrituras para averiguar y darle sustancia al significado de esta frase de Pablo tan conocida de nosotros. La esperanza de resurrección en las Escrituras. Vamos a buscar ahí en el libro de Daniel, profeta, en el capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. El contexto de estas palabras está en relación al capítulo 11 de Daniel. Allí venía hablando de los días finales del mundo. De esto viene hablando el profeta Daniel. Y luego en el capítulo 12 habla de un evento trascendental que habrá de suceder en esos días postreros, la resurrección. Claramente, el día del juicio del anticristo es el día en que el pueblo del Señor será levantado para vida eterna, sobre todo aquellos que han padecido por causa del Señor Jesucristo. Este príncipe llamado Miguel que aquí se levanta es el arcángel Miguel que se menciona en Apocalipsis y en el libro de Judas. Este pasaje nos dice que habrá un evento de resurrección. Se describen dos grupos, uno cuyo destino es vida eterna y otro para el destino contrario, muerte eterna. Posteriormente el apóstol Pablo y Juan recibirán más detalles acerca de esta revelación, en el sentido que ambas resurrecciones están separadas por 1000 años, el milenio que también conocemos nosotros. Observamos que este versículo 2 del capítulo 12 de Daniel es uno de los pocos pasajes en el Antiguo Testamento donde se menciona la palabra vida eterna. Sin embargo, es un pasaje muy claro, muy contundente. Aquí se plantea que los muertos un día van a ser levantados para ser juzgados y recibir su recompensa. Por lo tanto, nadie va a escapar al juicio de Dios. Nosotros tenemos esta esperanza
que nos es comunicada por el Evangelio. Sabemos que Dios enviará a su Hijo a levantarnos de los muertos en el día final. Sin esta promesa, hermanos, mucho ojo con esto y mucha atención, sin esta promesa carece de todo sentido nuestra militancia cristiana. ¿Qué importancia debe tener esta esperanza de resurrección en nuestras vidas? ¿Es esta esperanza lo que mueve nuestra militancia cristiana? ¿Es el centro de todo nuestro vivir el alcanzar ese día? ¿Es lo más importante para nosotros, hermanos? En virtud de la importancia que le demos a esta esperanza de resurrección, será como nos vamos a comportar, a padecer, a perseverar, etcétera. Si no tenemos esta esperanza como el principal motivo de nuestras vidas, jamás vamos a poder imitar a los santos hombres de Dios que describe la Biblia y que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. La vida cristiana no consiste en venir a la iglesia, sino en recordar esta promesa y vivir conforme a ella. La militancia cristiana no tiene ningún sentido si no hay deseo de estar en aquella resurrección de vida eterna que nos promete. Cuando el Señor Jesús decía, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, en San Juan 5:24, se está refiriendo a ese día del cual habló Daniel. En ese día, Él cumplirá esa promesa de vida eterna a todo aquel que creyó y perseveró en ella. En ese día, Él despertará a unos para vida eterna y a otros para confusión y vergüenza perpetuas. Jehová da vida, Él hace subir al Seol y hace descender. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. ¿Se recuerdan? Estas palabras las dice Ana, la madre del profeta Samuel, como parte de la inspirada oración que eleva al Señor luego de haber dado un hijo en su vejez. El Señor le dio un hijo en su vejez cuando ya estaba todo perdido prácticamente. Entre muchas cosas singulares que proclama por el Espíritu, están estas dos frases. Ella reconoce que para nuestro Dios no existe ninguna cosa imposible de hacer. Incluso puede levantar a los muertos desde el polvo de la tierra. Como Dios le había respondido su oración cuando ya no había ninguna esperanza humana, le quedó muy claro a esta mujer de que nada es imposible para Él, incluso levantar de la muerte. Insisto, hermanos, sin esta esperanza de resurrección, no tiene ningún sentido nuestra militancia cristiana. En otras palabras, nuestra militancia cristiana se hace fuerte y se enriquece cuando giramos en torno a esta esperanza. Pero si nos instalamos muy cómodamente en esta vida, jamás vamos a perseverar en la fe correctamente. Otras cosas pasarán a ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Otras serán nuestras motivaciones y prioridades. Oh muerte, yo seré tu muerte, anuncia nuestro Dios. Esto está en Oseas, capítulo 13, verso 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vida. Aquí vemos dos cosas expresadas. El Señor tiene en su propósito liberar, es decir, redimir a los que han creído en el Señor Jesucristo, los justos, y liberarlos de la muerte de una forma muy singular. Dios mismo será la muerte de la muerte. Nosotros que tenemos la revelación del Nuevo Testamento sabemos que esto último tiene relación con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Recordemos que Isaías ya lo anunciaba diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, verso 6. Es decir, en el cuerpo de Cristo, Dios condenó nuestros pecados hasta la muerte. Por lo tanto, la muerte que merecíamos como transgresores la recibió el Señor Jesús. Por eso Cristo cumple esta profecía de Oseas, porque la muerte nuestra cayó sobre él, muriendo la muerte que deberíamos haber recibido. Pablo estaba también unánime con esta idea cuando escribió, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5, verso 19. Jesús mismo dio testimonio de esto diciendo, yo siempre hago lo que le agrada. Juan 8, 29, por ejemplo. Otro texto dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
San Juan 4:34. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan 15, verso 10. Isaías lo anunciaba también en otra parte diciendo, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. La unanimidad en propósito entre Dios Padre y Dios Hijo es tan perfecta que uno cumplió cabalmente el deseo del otro como si fuera el propio. Por eso siempre amó el Padre al Hijo. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Es decir, cuando Dios quiso crear el mundo, lo hizo por medio de su Hijo. Cuando quiso matar la muerte, lo hizo por medio de su Hijo. Y cuando vaya a juzgar al mundo, lo hará también por el Hijo. Por eso Jesús mismo dijo, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha dado en su mano. Entonces, de la manera que explicamos, Dios cumplió esta profecía anunciada por boca de Oseas. Mató la muerte por medio de la muerte de su Hijo Cristo. Pero aunque la muerte todavía es un hecho en nuestras vidas, sin embargo, quedó establecida de esta manera tan firme la esperanza de resurrección. Dios solo aguarda el día y hora que estableció en su solo propósito para llevar a efecto esta promesa, de lo cual asimismo resucitó a Jesús como el primero de la resurrección, a fin de proceder luego a resucitar al resto de los santos en ese día que aguardamos. En consecuencia, limpiados de nuestros pecados por la fe en la sangre de Jesucristo, somos dejados a la espera del cumplimiento de la promesa que nos hizo. A causa de haber pagado todas nuestras deudas en la cruz, Dios ya no está indignado con el que cree en esto y ha dado promesa de que ese día que aguardamos hemos de ser reconocidos por Dios y levantados por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá del cielo, enviado del Padre para esto mismo. Hermanos, la fe de los escogidos es para la esperanza de vida eterna. Para eso es el don de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. La carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo nos enseña claramente que la fe de los escogidos de Dios tiene un propósito. Es para la esperanza de vida eterna. Es decir, Dios nos concede la fe para esperar la vida eterna, la cual nos es comunicada por medio de la predicación del Evangelio. Entonces tenemos una esperanza de vida eterna en Jesucristo, porque así como Dios estableció que nuestros primeros padres murieran por el pecado, y así la muerte pasara a todos nosotros, también ha establecido un día en el que quitará la muerte por medio de la resurrección. Esta esperanza de vida eterna es el centro de todo lo que aguardamos, hermanos. Nuestra militancia cristiana se ve afectada para bien o para mal, de acuerdo a cuán presente tengamos esta esperanza en nuestros corazones. Hermanos, ¿es el centro de toda nuestra expectativa o hay otras cosas que la han desplazado? Es lícito que cada uno de nosotros reflexione en esta pregunta, hermanos. Entendamos que la única manera de llegar a ese bendito día prometido es perseverando en el Evangelio, manteniendo nuestra fe puesta en lo que Jesús ha prometido. Pablo aquí también nos dice que esta promesa de vida eterna no es una solución que Dios inventó a causa de ser sorprendido por la caída del hombre. No, el Señor ya la había preparado desde antes de la fundación del mundo, tal como ya había destinado a su Hijo como Santo Cordero sacrificial desde antes que se constituyeran los siglos. Lo dice en Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, verso 20. No nos olvidemos que la muerte es la paga del pecado, no un hecho biológico. Todos morimos a causa de nuestros pecados. La muerte entró a causa del pecado del hombre y no por una enfermedad biológica. La degradación del cuerpo humano muestra el poder de Dios manifestándose en el hombre para muerte. Puede que nos hayamos acostumbrado al hecho de la muerte y la consideremos solo como algo biológico, natural, pero se trata de la potestad de Dios que retira su mano misericordiosa de nosotros, su poder vivificador, trayendo sobre nosotros la muerte.
Pero así como tiene poder de matar, también tiene poder para dar vida, tal como anunciaba el texto de Oseas que ya leímos. Le ha agradado a Dios concedernos la vida por medio de la fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados y la promesa de resurrección, lo cual ha llegado hasta nosotros por la predicación del Evangelio. Y como la muerte es un decreto de Dios sobre los hombres, así también la palabra de Cristo, decreto para vida, tiene poder de librarnos de la muerte por medio de la resurrección de los muertos. El requisito para estar entre estos que serán despertados para vida eterna a la venida de Cristo es tan solo creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Voy a repetir, hermanos. El requisito para estar entre los que serán despertados para vida eterna a la venida de Cristo es tan solo creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Esta es la promesa que Él hizo, vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Estas son las palabras que escribió el apóstol Juan. El contexto de estas palabras tiene el objetivo de que los cristianos sepan que todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el tal es anticristo. Luego pasa a exhortar a los creyentes que no se olviden de lo que se les enseñó al predicarles el Evangelio por primera vez, porque la promesa que el Hijo de Dios nos hizo fue vida eterna. Esto es lo que Jesús nos prometió, esto es lo que aguardamos, es lo que nos cohesiona, es lo que le da sentido a nuestra militancia, es lo que hace necesario que haya lugares y momentos para reunirse los cristianos a fin de recordar esta promesa. Pregunto de nuevo, ¿cuánto pesa en nosotros esta promesa? ¿Respira usted por esta esperanza? ¿Vive por causa de ella? ¿O ha sido relegada a un segundo lugar en nuestra vida cristiana? Según como militemos en esta esperanza, es lo que vamos a recibir, hermanos. La errónea enseñanza del rapto, que hoy día es muy común en las iglesias, el rapto secreto de las congregaciones dispensacionalistas, ha quitado la urgencia y necesidad de aguardar el bendito día del cumplimiento de la promesa de resurrección que trae Cristo en su venida. Y esto ha sucedido por malinterpretar la profecía de las 70 semanas de Daniel y el temor que tienen de padecer por Cristo. En el fondo, estas congregaciones no militan conforme a la esperanza de la resurrección, sino que más bien esperan el día en que serán arrebatados. Hablan de dos eventos separados. Uno sería el rapto secreto y el otro sería el regreso de Cristo trayendo resurrección. Pero la Escritura jamás separó ambas cosas. La teología dispensacional sí lo hizo. Los ángeles del Señor son los que arrebatan a los muertos en Cristo y a los creyentes vivos para llevarlos donde se encuentra el Señor, el mismo día en que regresa en las nubes del cielo a buscar a su pueblo. Todo es parte de un mismo evento. Entonces lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lamentablemente, el rapto secreto ha desplazado a la esperanza de resurrección en estas iglesias. Le han enmendado la plana a Dios. Todo cristiano persevera por la esperanza de resurrección, no por otra cosa. Todos los santos de Dios han acomodado sus vidas a aguardar esta esperanza, incluso en medio de terribles tribulaciones por causa de Cristo. Como vemos, el mundo, el diablo y nuestros perversos corazones están en contra de esta santa expectación, siempre deseosos de relegarla a un segundo lugar. Hermanos, esta promesa de resurrección debe consolar nuestros corazones. San Juan, capítulo 6, versos 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Este pasaje es parte de un extenso debate entre los judíos y Jesús. Ellos se enorgullecían de haber comido pan del cielo cuando Dios les dio el maná a los padres en el desierto, en el Éxodo capítulo 16. Por eso el Señor les contradice diciendo, ese no fue el verdadero pan del cielo, porque igual los padres murieron con el tiempo. Y pasa a afirmar que más bien Él, Jesús, es el pan de vida venido del cielo. Estas afirmaciones tan singulares son realmente escandalosas para ellos. Él es el verdadero pan de vida. Él es alimento que da vida. Él es quien descendió del cielo. El que cree en Él tiene vida eterna. Su cuerpo es ese pan que dará vida al mundo. Él, que es un simple hijo de carpintero a los ojos incrédulos de esta gente. ¿Quién es realmente este hombre? Implícita en nuestras afirmaciones de Jesús está la esperanza de resurrección. Aquella vida eterna prometida para todo el que cree en Él será concedida el día de su regreso al mundo en gloria y majestad para despertar a los que duermen en el polvo de la tierra. Jesucristo cuaja en sí mismo toda la profecía que anunciaba la gloriosa venida que vendría por medio de este siervo sufriente de Jehová, luego que haya puesto su vida en rescate por muchos. Las afirmaciones de Jesús que aquí se registran son muy importantes porque Él no se refiere a una muerte biológica, sino a la muerte eterna, que es lo que merece todo transgresor de la voluntad de Dios. Juan se referiría más tarde a esta terrible muerte con el concepto de segunda muerte. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, allí el apóstol describe que este segundo grupo resucitará después del milenio para vergüenza y confusión perpetua, que también fue lo que afirmó Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Estos resucitados para condenación serán despertados para darles el pago eterno. En Apocalipsis 20, verso 5. Una vez resucitados para esto, el diablo los reunirá para dejar muy en evidencia su impiedad innata, atacando a la santa Nueva Jerusalén y a sus santos habitantes. Pero el Señor los destruirá, venciendo sobre ellos en la batalla de Gog y Magog, que aparece en el capítulo 20, versículos 7 al 15 del Apocalipsis. Según estas palabras de Cristo, hermanos, lo que nos tiene atados a Él es esta hermosa y más grande de todas las promesas que pueda haber, la resurrección de los muertos. Por eso se refiere a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. ¿Usted ha comido de ese pan que Él nos da? Si por la fe lo ha hecho y persevera en ello, entonces ha de vivir para siempre. Cuando Jesús habla aquí de que dará su cuerpo, está hablando de su vida, por la vida del mundo, estaba anunciando que para que el mundo tenga vida por medio del perdón de sus pecados, tenía antes que ser muerto en la cruz del Calvario. Por eso, si usted cree en eso, lo cual se nos predica en el Evangelio, entonces ha comido de ese pan de vida que es Cristo, y no va a morir para siempre, sino que llegará el día en que será levantado incorruptible a nueva vida. En el versículo 53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Con estas palabras el Señor Jesús está aludiendo a la cena pascual, la cual en el nuevo pacto en su sangre pasa a llamarse Santa Cena. Recordemos que en los días de la primera cena pascual, la sangre pintada en los dinteles de las casas fue la que libró a sus moradores del ángel destructor que esa noche pasaba sobre Egipto. Del Éxodo capítulo 12, recuerden la historia. Donde quiera que veía la sangre de este cordero pascual pintada en el dintel de las casas, este ángel destructor pasaba de largo, librándolos del castigo. Es la figura, hermanos, de lo que hoy día hemos creído nosotros, en cuya sangre está puesta nuestra confianza en nuestros corazones. Jesús toma esta historia del antiguo pacto, tan conocida para todo judío, y le da el sentido correcto y definitivo. Ese cordero y esa liberación apuntaban al verdadero Cordero de Dios que vendría a librar de la condenación a causa del pecado a todo aquel que crea en la virtud de su sangre.
Todo cristiano es llamado a recordar este sacrificio hecho para beneficio suyo, bebiendo por la fe la sangre del Señor y comiendo su carne en la Santa Cena. Por medio de este acto recordamos lo que Dios nos ha dado en Cristo y que el sacrificio suyo fue hecho en beneficio nuestro. De esa manera somos alimentados con pan del cielo que da vida eterna. En el versículo 54 el Señor Jesús resume todo el propósito de su discurso diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No puede ser más claro en esto. Aquí está la promesa de vida eterna que anteriormente mencionaba Juan. Jesús promete vida eterna, la cual habremos de recibir en la resurrección del día postrero cuando el Señor regrese en gloria para esto mismo. ¡Qué autoridad, hermano! Dice, yo le resucitaré. Por supuesto que si nos mantenemos firmes creyendo hasta el fin el evangelio que se nos ha predicado. El Señor Jesucristo se manifestó en el día postrero para que vivamos por Él, porque Él tiene vida en sí mismo para concederla. ¿Qué pasaría si usted no cree que Jesucristo es la vida o que tiene vida en sí mismo? Viviría cada vida de su vida en esta tierra atemorizado ante la realidad inminente de la muerte. Por eso la esperanza de vida eterna se constituye en un ciertísimo y eficaz consuelo mientras transitamos por este mundo. ¿Cuánto peso debiera tener esta promesa en nuestra militancia cristiana, hermano? ¿Acaso no debiera ser lo más importante en nuestras vidas? ¿Somos diligentes esperando en ella por medio del estudio bíblico, aprendiendo, orando, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y apartándonos de ellos? ¿Somos diligentes, hermano? El versículo 57 nuevamente nos confirma la certidumbre de esta promesa diciendo lo siguiente: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, tan cierto como que Dios Padre envió a Jesús al mundo para redimirlo y luego lo resucitó de entre los muertos, así de cierto también es que todo el que come a Jesús por la fe, ciertamente habrá de vivir por él. Observemos cómo el Señor Jesús aquí se empeña en dejarnos muy claro esta certeza de la resurrección que se manifestará en todo aquel que permanece unido a Él por la fe. Si perseveramos hasta el fin en esta esperanza, no dudemos que nos espera un destino de gloria. El mismo Hijo de Dios aquí lo asevera. Oigamos, hermanos, y atendamos solemnemente sus benditas palabras. Finalmente tenemos el versículo 58, donde nuevamente el mismo discurso, Jesús reafirma la bendición para todo aquel que come por fe este pan, que Él trae del cielo, que es su carne y sangre, santas, que entregará por la vida del mundo. Leemos, el que come de este pan vivirá eternamente. Aquí está de nuevo, de eso se trata, hermano, vivir eternamente. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, tal como leímos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Y para que esta promesa pueda ser posible, alguien tuvo que cargar sobre sí, hermanos, la condenación, producto del pecado de cada hombre. Esto es lo que le costó a Dios el conceder vida eterna a todo aquel que cree, la vida de nada menos que su amado Hijo Jesús para nuestro beneficio. Esta promesa de vida eterna es algo a lo que se compromete Cristo. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Es decir, cuando Él afirma, por ejemplo, el que come de este pan vivirá eternamente, estas palabras son espíritu y son vida. Son el mismo hálito de Dios, hermano. Cuando predicamos el Evangelio y decimos, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, lo que realmente estamos haciendo, hermanos, es traspasar esta promesa de vida eterna que surgió de la boca misma de Dios a toda persona que crea. Y a todo aquel que recibe esta palabra y la guarda en su corazón, Jesús se compromete a resucitarlo en el día postrero. Ese es el sentido que tiene la palabra del Señor y la solemnidad y atención con que debemos enfrentarnos a ellas y no despreciarlas.
¿Queréis acaso iros también vosotros? Los versículos, recuerden, versos 67 al 69. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya sabemos que mucha gente que oía de buena gana las enseñanzas del Señor, llegado a este momento, se escandalizó porque encontró duras estas palabras y no las podían recibir. Para ellos, las declaraciones de Jesús eran demasiado grandes y no se correspondían con su humilde condición. Sencillamente se escandalizaban. En ese preciso momento, el Señor decide confrontar también a sus discípulos más cercanos respecto de si ellos también se escandalizaban de Él y querrían irse como el resto de la gente que solía seguirlo. Sin embargo, la respuesta pronta y correcta de Pedro, en nombre de los 12 apóstoles, no se puede entender como producto de su sagacidad o capacidad intelectual, sino más bien por inspiración de Dios. El declarar, hermanos, que Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente, es la máxima sabiduría a la que un ser humano podría llegar. Dios tiene que revelarle esta sabiduría. Esta sabiduría es celestial, es de lo alto, porque de otra manera, hermanos, ni siquiera se nos habría ocurrido, ni siquiera a Pedro responder de la forma que respondió. Los que finalmente se quedan con Jesús fueron únicamente aquellos a quienes Dios les concede pesar las palabras de su Hijo y tenerlas como superior a todo lo demás, aferrándose a ello. Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la razón por la cual estamos ahora escuchando la palabra de Dios, reunidos a través de este medio digital. Dios nos ha concedido creer en esta promesa de vida eterna, que es la promesa más grande de la Escritura, hermanos. Y es lo que cohesiona y da sentido a la iglesia. Sin esta esperanza no tendría ningún sentido nuestra militancia cristiana. Sin esta esperanza de vida eterna, el cristianismo no tiene sentido. Vuelven las preguntas, hermanos, de nuestro pastor, conforme a esa preocupación que él ha tenido de nosotros por tantos años, hermanos, que él ha venido guiando a esta iglesia, hermanos. Él guarda en su corazón esta promesa de vida eterna y la esperanza de la resurrección, que también debemos nosotros, como él, aguardar y tener como cosa más importante en nuestras vidas. ¿Qué tan presente está en nuestros corazones esta esperanza, hermanos? ¿Cantamos acerca de ella cuando estamos felices? ¿Suele venir a su mente cuando usted está triste y busca consuelo en ella? ¿Le aliviana la vida el tener presente esta esperanza? ¿Quién en este mundo puede prometer vida eterna, hermano? ¿Quién puede levantar a los muertos? Nadie, excepto Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos recibido el pan de vida a todos los que creemos al Evangelio. Decía en este estudio nuestro pastor esto: como pastor tengo el deber de remecer nuestras conciencias. Hermanos, no nos durmamos, sigamos dando el valor que realmente tiene esta bendita expectativa que nos dice que un día seremos levantados por el Señor para estar siempre con Él. Muchas personas, al iniciar un nuevo año, hacen un listado de las cosas que les gustaría hacer. Bueno, ponga usted como primera cosa el seguir comiendo de ese pan de vida, porque solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Sin esta esperanza, el mundo es solo tinieblas y muerte. Jesús muchas veces habló de la resurrección de los justos. Por ejemplo, el libro de Lucas, capítulo 13, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Toda acción justa, hermanos, Dios la habrá de recompensar en el día que envíe su Hijo a resucitar a los justos. Esta declaración da por hecho que hay un Dios que es galardonador de los que le obedecen. Pablo piensa en las consecuencias terribles que habría para el cristiano si no hubiera resurrección de entre los muertos. Recuerden en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla, ¿no es cierto?, nuestro apóstol Pablo de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dentro de la iglesia de Corinto había algunos que decían livianamente que no había resurrección, ignorantes de las terribles consecuencias que ello traería para la fe profesada. Por eso Pablo se ve obligado a exhortarles sobre esto. Fijémonos en el peso que tiene la resurrección en la comprensión de Pablo. Si no hay resurrección, decía Pablo, entonces los cristianos serían los hombres más dignos de lástima en el mundo. Para mí la palabra más dura o la consecuencia más terrible de que no haya resurrección sería esta. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, hermano. Esta sola declaración nos lleva a darnos cuenta de una enseñanza maravillosa para nuestra fe. Dios sí tuvo en mente siempre la resurrección y así siempre lo enseñó en el Antiguo Testamento de diversas maneras. En las Escrituras ya se había encargado de poner las bases de nuestra esperanza. Por ejemplo, cuando dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. O cuando dijo Jehová, mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. De manera que Dios siempre tuvo presente la resurrección de los muertos y así lo declaró en muchas partes de la Biblia. El problema más bien está en ignorar la Escritura y el poder de Dios. Veamos en Mateo 22, versículo 29, lo decía, ¿no es cierto? Tal como dijo el Señor Jesús a quienes negaban la resurrección. El mismo Señor Jesús fue levantado por el Padre a causa de no tener pecado, declarándolo al mundo hijo con poder a través de este acto. Romanos 1, verso 4. Hay que ser una persona muy ignorante o derechamente muy perversa para negar el hecho real de que Dios quiere y puede resucitar. Negar esto tiene la consecuencia más terrible que pueda alguien concebir. Negar de paso que Cristo haya resucitado, esto sería lo peor que nos pudiera pasar, tal como se empeña en detallar Pablo en este pasaje. Conforme a este poderoso e inspirado argumento de Pablo, podemos apreciar el tremendo peso que tenía para él la esperanza de resurrección. Si fuera verdad que no hay resurrección y por lo tanto Cristo no resucitó, entonces, ¿de qué cosa son testigos los apóstoles? ¿De qué serviría su apostolado? Estarían predicando humo y serían hallados mentirosos. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación apostólica y nuestra fe. Y no solo eso, Dios sería hallado mentiroso porque Él testificó por medio de los apóstoles que su Hijo había resucitado, cuando ello no sería verdad si fuera cierto que no hay resurrección, como algunos dicen. Pero sabemos, por el contrario, que es cierto. Dios siempre enseñó esta verdad. Y todos los santos hombres de Dios vivieron conforme a esta esperanza y la saludaron de lejos. Hebreos 11, versículo 13. Como es verdad que hay resurrección de los muertos, y también es cierto que Cristo resucitó, entonces resulta claro que Dios le ha designado para llevarla a cabo cuando venga por segunda vez. De manera que podemos estar tranquilos. Hay resurrección, hermano. Luego Cristo resucitó, dice la Escritura, y porque Él vive, habremos de vivir mañana. Por lo tanto, nuestra fe no es vana, no es vacía, no estamos golpeando al aire como a cosa incierta, sino que la resurrección del Señor Jesús es el amén, es la confirmación de que Dios siempre tuvo en su propósito la resurrección de los muertos. Y si Cristo resucitó, entonces Él realmente purgó nuestros pecados y nos puso en paz con Dios. Y nuestra fe no es vana ni incierta. Todo aquel que cree
tiene por fin la vida eterna. El testimonio de Dios es verdadero. La predicación apostólica no es mentira. ¿Quiénes son las personas más dignas de lástima, según esta comprensión de Pablo? Versículo 19, 1 Corintios 15. Todos aquellos que no tienen esta esperanza de resurrección que el Señor dio a todos los que creen en Él, sino que esperan solamente en esta vida destinada a deshacerse. Así de importante y trascendente es que haya resurrección y que Dios nos haya dado esta esperanza por medio de Cristo. Qué importante es que el Padre haya levantado a su Santo Hijo para perdón de nuestros pecados y para que sea Él mismo quien nos resucite en el día postrero. Esa es la razón de que nuestra fe tenga sentido. Por eso nuestra perseverancia no es en vano. Nuestra esperanza es correcta. Cristo resucitó para ser el primero en la lista de los que luego han de resucitar. Él es el postrer Adán, que es espíritu vivificante. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, hermano. Pablo fue bendecido de recibir la revelación más detallada acerca de la resurrección de los muertos, cosa que de otra manera jamás habríamos llegado a conocer. Finalmente habla también del tipo de cuerpo que hemos de tener cuando seamos resucitados. Ciertamente toda esta información la recibió de boca del mismo Señor Jesucristo, que se le apareció muchas veces para comunicarle estas y otras cosas celestiales. Así que de acuerdo a cuánta importancia tenga la esperanza de resurrección en nuestras vidas, habrá de ser la fidelidad de nuestra militancia cristiana. Se trata de una promesa realmente grande. Eso es lo que nos atrae. Esto es como un tesoro escondido que un hombre encontró en el campo. Tanto valoró ese tesoro escondido, hermano, que vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba enterrado dicho tesoro. Mateo 13:44. Si usted perdiera todo lo que tiene, pero hubiera creído que Jesús es el Hijo de Dios que murió por sus pecados, lo que dice el Evangelio, ¿cierto? Igual lo tendría todo, porque Él prometió resucitarle en el día postrero. Él prometió darle un sitio en su mesa celestial, junto a los santos y fieles hombres que relatan la Escritura. En Mateo capítulo 8, verso 11, usted va a poder conocer a su Creador y Salvador si mantiene hasta el fin la confianza del principio. Los apóstoles dieron testimonio veraz y de primera mano acerca de que el Señor Jesús tenía vida en sí mismo para dar. Pedro lo reconoció hablando en el nombre de los 12 cuando dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la razón por la que las enfermedades huían de él. Por eso es que levantaba a los muertos. Él mismo afirmó: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. San Juan 5:21. Entonces, tenemos que el Evangelio porta un mensaje de inmortalidad y de vida eterna. El perdón de nuestros pecados que nos ganó el Señor Jesús con su muerte nos abre las puertas a esta esperanza de resurrección. La vida y la inmortalidad son sacadas a la luz por el Evangelio. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Estas son inspiradas palabras de Pablo al joven Timoteo. Aquí le comunica una verdad que de otro modo habría quedado solamente en el corazón de Dios. En esta exhortación nos enteramos que por medio de la manifestación de Jesucristo en la tierra, Dios quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad no son cosas que algún ser humano haya poseído jamás. El hombre no es inmortal. No son cosas que algún ser humano haya poseído jamás. Estas cosas fueron sacadas a la luz por la obra de Jesucristo, por el Evangelio.
pero antes tenía que padecer para quitar la muerte por medio de su muerte. La muerte, que es la paga del pecado, era lo que impedía que tengamos vida eterna e inmortalidad. Por consiguiente, nadie podía ni siquiera soñar con morar junto a Dios, ni menos trascender a la muerte. Pero estas bendiciones son traspasadas a la cuenta de todo aquel que cree que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que murió por sus pecados. A estos no les aguarda sino esperar la glorificación, es decir, ser levantados de los muertos tal como el Señor prometió. Este es el real motivo de la confianza del cristiano. Esa es la razón de su militancia día a día en la fe. Si Cristo no hubiese venido a morir por los pecados, aún estaríamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Seríamos los más miserables de la tierra. El destino de gloria del creyente. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo declara que el Señor Jesucristo tiene la potestad dada del Padre de hacer que con la palabra todas las cosas ocurran, de manera que nuestra vivienda, por causa de la obra de Cristo, se traslada de la tierra a los cielos, porque vamos a ser transformados a la semejanza suya con el propósito de ir a morar con Dios. Vuelve a preguntar nuestro pastor, hermanos, y ya para ir finalizando este estudio, ¿cuánto pesa esta verdad en tu vida, mi hermano? ¿Es esto lo que te trae alegría en el día? ¿Es esta verdad la que endulza cualquier aflicción que puedas tener en la vida diaria? Debiera ser así, pues este galardón es sobremanera grande. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. San Juan 5, versículos 19 al 21. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere, da vida. Lo que aquí Jesús está diciendo es lo siguiente: que el Padre le enseñó a levantar muertos. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, y como el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas que hace, incluso cosas tan maravillosas y mayores como levantar a los muertos. Esta potestad de hacer juicio que Dios le dio al Hijo en el día postrero se relaciona con la resurrección, es decir, es para dirimir quiénes resucitarán para vida y quiénes para muerte. El Señor Jesús ese día juzgará los corazones de los hombres y les dará el pago: muerte o resurrección para vida. Tan afiatado está el Hijo acerca de la voluntad del Padre, que no se equivocará cuando a los que quiera dé vida. El querer del Hijo está en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Lo que quiere el Padre, también quiere el Hijo. No hay dos pareceres. Jehová no se equivocó al designar a su Hijo para hacer estas cosas por él. Por eso aquí se dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Con qué propósito quiso Dios hacerlo así? ¿Se recuerdan? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, así como Dios quiso darle estas responsabilidades al Hijo, también quiso compartir con él su misma gloria. Tanto es esto así, que si alguno no honra al Hijo, Dios entiende que tampoco le está honrando a él. Así de perfecta es esta unión al interior de la divinidad. Esta unidad de voluntad que hay entre el Padre y el Hijo se refleja en la manera que el Señor Jesús se expresa respecto de esto en forma intercambiable. Por ejemplo, en muchas partes se enseña que hay que creer en el que le envió para tener vida eterna, que es Dios Padre. Como cuando aquí dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Dios Padre, dice, tiene vida eterna.
Pero en otras partes dice sencillamente que hay que creer en el Hijo para tener estas bendiciones, como cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. San Juan 3:36. Y Juan entiende perfectamente esta manera de expresar su divinidad que tiene Dios. Por eso dirá en una parte lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17, verso 3. Es decir, a ambos. Esta es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Y aunque el Hijo ha elegido sujetarse al Padre por amor, como dice segunda de Juan capítulo 1, verso 3, Hijo de Dios en amor y en verdad, en nada es inferior a Él en cuanto a poder, autoridad y esencia. Aquí entonces se describe a Jesús como la persona que Dios ha designado para dirimir quién recibirá vida eterna y quién recibirá condenación. El apóstol Pablo explica muy claramente que para ser de aquellos que habrán de ser levantados para vida, es necesario permanecer creyendo hasta el final en el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 2. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. También dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí el Señor Jesús resume magistralmente todo su discurso. La autoridad de hacer juicio que le concede el Padre es para resucitar en el día postrero. Y no solo eso, también le concedió que tenga vida en sí mismo, tal como Dios mismo tiene, para realizar esta tarea de resucitar para vida o muerte en el tiempo postrero. El énfasis del Señor aquí es que no nos maravillemos de que el Hijo pueda hacer todas las cosas que dice, porque Dios le ha dado autoridad para ello, autoridad de hacer juicio y tener vida en sí mismo, tal como el Padre. Es como si dijera, no se equivoquen, llegará el día en que vean al Hijo haciendo esto. Vemos entonces que es sobremanera importante perseverar en el Evangelio. Es importante que lo tengamos claro y siempre lo estemos recordando. Es de vida o muerte. Cristo habrá de juzgar conforme a si se ha creído en el Evangelio o no. Todos los benditos que van a resurrección de vida son aquellos que creyeron al Evangelio y lo retuvieron hasta el final de su carrera. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. El peso de gloria cada vez más excelente y eterno. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí nos encontramos con enseñanzas muy importantes. Primero que todo, se hace una diferencia que es vital tener presente. Hay un hombre interior que somos nosotros viviendo por la fe. Este hombre va siendo conformado cada día a la semejanza de Cristo en santidad y amor por medio del Espíritu Santo que obra por medio de la palabra. También hay un hombre exterior, que es el hombre natural que somos, el hombre que no es guiado por el Espíritu, el que se opone a todas las cosas celestiales y vive conforme a los impulsos naturales, aquel que se ve afectado por el paso del tiempo y se deshace. El hombre interior de un cristiano sano en la fe debe ir creciendo en fe para amortiguar a ese hombre exterior que se opone a las cosas de Dios. Una lucha que no acaba en este mundo, pero que debe estar presente en todo cristiano. Otra cosa muy importante de observar es el primerísimo lugar que tiene para Pablo esta esperanza de gloria. Esto hace que pueda proyectarse en fe y poner en balanza las aflicciones del presente en relación a dicha esperanza que le aguarda.
y concluir que lejos pesa más la gloria que en nosotros ha de ser manifestada algún día que cualquier sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra. A tanto llega su convencimiento que puede referirse a sus tribulaciones y aflicciones presentes como cosas leves, momentáneas. Su patrón para medir la vida es la esperanza de gloria que le aguarda. Todo lo mide conforme a esto. En esto se encuentra consuelo. Este peso de gloria cada vez más excelente y eterno del que Pablo habla aquí es la certidumbre cada vez más grande que Dios produce en nosotros por su Espíritu en la lucha con las aflicciones y debilidades, y que nos lleva a dar por hecho sus promesas, a saludarlas y a vivir por ellas, como si ya las pudiésemos de alguna manera tocar. Mediante esta poderosa operación del poder de Dios, la fe casi va tomando consistencia. Este convencimiento fue lo único que puede explicar que los cristianos fueran al martirio cantando, que los santos hombres de las Escrituras pudieran caminar con Dios, como Enoc, por ejemplo. En fin, que Abraham viviese como extranjero y advenedizo en el mundo. Este peso de gloria del cual estamos hablando, hermanos, que sobrepuja sobre todo lo demás, nos lleva a vivir nuestras vidas no mirando las cosas que se ven, porque todas ellas son temporales y finalmente van a perecer. Por el contrario, esta esperanza, hermano, nos lleva a vivir mirando las cosas que no se ven, las que no son aparentes para el mundo, porque esas son eternas y han de permanecer. El mundo se aferra a lo que finalmente es pasajero y perece, pero el cristiano no se engaña, tiene las cosas muy claras. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. El contexto de estas cosas que Pablo habla aquí es la resurrección y el cuerpo espiritual que tendremos. Nuestro cuerpo presente es conforme al primer Adán y es un cuerpo terrenal. Se trata de un cuerpo temporal que está destinado a deshacerse y que no puede heredar el reino de Dios porque es carne y sangre. Como está escrito, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo de bajeza es descrito aquí con varias palabras que significan lo mismo. Morada terrestre, tabernáculo, edificio, casa, habitación. Pero en contraposición a esto está el cuerpo espiritual que tendremos cuando seamos levantados por el Señor Jesucristo en su venida. A este otro cuerpo se le llama de muchas maneras: morada o tabernáculo celestial, edificio de Dios, una casa eterna en los cielos, habitación celestial. En definitiva, se trata de un cuerpo glorioso e inmortal conforme a la semejanza del cuerpo del Hijo de Dios, que es el cuerpo que recibiremos de Cristo cuando nos resucita en su venida. El apóstol Pablo recibió de Cristo mucha revelación acerca de estas cosas para enseñar a la iglesia. Así de importante es el tema de la resurrección para todo aquel que cree. Pero ¿tiene la misma importancia para cada uno de nosotros en la actualidad? ¿Somos consolados por esta verdad? ¿Nos trae alegría en medio de los problemas diarios, hermano? Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ya sabemos de esta gloria que Dios ha prometido manifestar con Cristo en su venida. Esta promesa es tan cierta que tiene un peso espiritual que sobrepuja todo lo demás. Una gloria que es tan grande que no se puede comparar con nada que se nos pueda ocurrir. Una gloria que hace palidecer cualquier cosa que nos afecte aquí en este mundo. Con esta confianza vivía día a día Pablo y los demás apóstoles del Señor. Esta promesa era tan real en sus vidas que los llevaba a soportar cualquier aflicción que pudieran tener en este mundo. Con esta esperanza se consolaban, con esta esperanza consolaban a otros, con esta esperanza peregrinaban por el mundo,
dando por cierto lo que Dios les había prometido y que había sellado con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, lo que usted sufre en esta vida por causa de la fe no le agrega nada a la salvación ya consumada por Cristo, sino más bien tiene el propósito de fortalecerlo en la perseverancia de estas cosas venideras que se nos ha prometido. Piense en lo más terrible que le podría llegar a suceder aquí. A pesar de eso, igual la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada seguiría siendo algo incomparablemente superior, tan superior que hace palidecer todas las aflicciones, haciéndolas parecer breves y temporales, comparada con la gloria eterna, sobremanera grande que nos espera. Todo aquel que no vea estas cosas celestiales de la manera que aquí Pablo describe, es porque más bien ha sido cegado por las tinieblas de su carnalidad o del maligno. Si usted es un cristiano que arrastra desganado su vida cristiana, no le ha amanecido esta verdad. La gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada cuando Cristo venga es la resurrección para vida con un cuerpo glorioso, semejante al de Él. Esta esperanza es lo que da vida y sustancia a la militancia cristiana. Por eso, tantos años nos hemos esforzado en predicar el Evangelio, porque eso es lo único que nos trae perdón de pecados y vida eterna en gloria. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hermanos, a causa de esta promesa ciertísima de la resurrección, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Él considera a sus hijos, los cristianos, como si estuvieran vivos, porque en su propósito ha dispuesto levantarlos un día. Y tan cierta es esta verdad que ya nos levantó a Cristo para que sepamos que Dios tiene el poder de hacer esto, y también para que sepamos que luego vendremos nosotros. Cristo fue resucitado por Dios para esto mismo. Por eso, aunque somos muertos, para Dios seguimos siendo considerados como vivos, porque Él ve todas las cosas a través de su poder. Él con esto nos consuela diciéndonos que no estamos olvidados, sino que nos tiene muy presente llevarnos a la gloria de esta manera. No quedamos en la tumba, tal como Cristo tampoco quedó allí. Dios se considera Dios de vivos, porque se ha comprometido a resucitar a los suyos un día, y tiene el poder para hacerlo. Por eso Dios se describe a sí mismo como un eterno presente. Él es yo soy. Así se llama Él, yo soy. Así se lo hizo saber a Abraham y a los que siguen sus pisadas de fe. Si esta esperanza no tiene peso en su vida, mi hermano, entonces las aflicciones de este mundo le van a arrastrar. Esta promesa que debiera ser tan atractiva para el mundo, sin embargo, no lo es. Es despreciada, igual que fue despreciado nuestro Señor Jesucristo, que la predicó. Solo aquellos que se quedaron con el Señor son los que se dieron cuenta por el Espíritu que Jesús había hecho la promesa más grande e incomparable que pueda haber. San Juan, capítulo 11, versículos 23 al 27. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Este pasaje es parte del relato que Juan hizo de la resurrección de Lázaro. Ya sabemos la historia. Solo quiero destacar que Marta pensaba que Jesús la estaba consolando con algo que todo judío piadoso sabía, que habría un día en que los muertos resuciten. Piensa que el Señor le está confirmando que no está todo perdido con Lázaro.
porque un día ha de resucitar. Marta tenía este conocimiento general que todo judío tiene. Lo trascendente del consuelo que está dando Jesús a esta mujer es más bien algo mucho más específico, que el hecho de la resurrección no está vinculado a una fecha, sino a una persona, Cristo. Yo, afirma Jesús, soy la resurrección y la vida. Donde Jesús está, hay vida, porque Él tiene vida en sí mismo para dar. En Él estaba la vida, diría Juan correctamente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjense que el Señor Jesús nos está prometiendo que al final de nuestras vidas no pasaremos por la muerte. Lo que promete aquí es que todo el que cree en Él será incluido en la resurrección para vida eterna. No está hablando de prolongar la vida en este mundo, sino de vivir una vida eterna junto a Dios. Así que si eres cristiano y falleces, tienes promesa de que has de ser resucitado el día que Él regrese en gloria. Pero si vives ahora, igual un día vas a morir, pero no morirás eternamente, porque hay resurrección para ti. Cristo es la resurrección y la vida. Donde Él está, hay vida. La resurrección no es un evento, sino una persona. Cristo es quien le da sentido a esto. Pueden venir miles de ángeles un día y desplegarse ante los ojos del mundo todo el escenario que Dios ha anunciado para los días postreros. Pero si no está Cristo, igual esto no sería el día de la resurrección, porque Él tiene en sí mismo la vida. Cuando Dios creó por medio de Cristo todas las cosas, también fue por la misma razón. Bien, esta misma potestad la sigue teniendo hoy. De manera que si un día le ve viniendo en las nubes del cielo, sepa que ese es el día de la resurrección. En este solemne pasaje el apóstol Juan registra las benditas palabras con las que el Señor Jesús se compromete a resucitar a todo aquel que crea en Él. Aquí está declarando a Marta, y en general a todos los que creen en Él, que no tiene que esperar el día postrero para que Lázaro se levante, sino que Él tiene potestad para levantarlo en ese mismo momento, porque Él es la resurrección y la vida. Cuando creemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que no solo pagó nuestros pecados con su muerte, sino también que Él es la resurrección y la vida, porque Dios le ha concedido que tenga vida en sí mismo para hacer esto. Y para finalizar, hermanos, claramente aquí nuestro pastor nuevamente nos refleja su tremenda preocupación que tuvo durante toda su vida por nosotros, por esta iglesia, hermano, a la cual él por tantos años supo guiar por medio de la palabra de Dios. Nuevamente, dice nuestro pastor acá, repito esta pregunta a fin de que podamos reflexionar sobre la importancia que tiene esto, hermano. ¿Qué peso tiene esta esperanza en nuestras vidas? ¿Es el motor de nuestra vida? ¿Es ese el tema que llena nuestras conversaciones? ¿Vivimos una vida piadosa y de fe en espera de esta promesa? ¿Nos consolamos con estas palabras, hermanos? ¿Anhelamos profundamente el día en que Cristo venga trayendo nuestra herencia incorruptible prometida? Como dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, se refiere creyendo al Evangelio, este será salvo. Mateo 24:13. Hermanos, esto fue lo que quise hoy día recordar, en parte también haciendo a nuestro pastor un pequeño homenaje, aunque sé que todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto, ¿no es cierto?, y que en nosotros no hay nada bueno, pero el Señor puso en Miguel Herrera Grovier, nuestro amado pastor, hermano, la intención de guiar a esta iglesia, hermanos, hasta el día de hoy, y aún lo sigue haciendo él con sus comentarios. Y le doy gracias a Dios, hermano, en esta parte de que el Señor ha preservado en el corazón de nuestro pastor, hermano, la confianza, la certeza absoluta de la resurrección de los muertos, porque hasta el día de hoy habla de ellas. Así que, hermano, muchas gracias le doy en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Oscar, por compartir este estudio de nuestro pastor de hace unos años atrás. A mí me hizo mucho sentido este estudio, que dice la palabra, el tremendo peso de gloria que portamos nosotros, que significa
la resurrección de los muertos y la vida eterna, que es lo que nos hace perseverar en esta vida. Las aflicciones son llevaderas, sabiendo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de la vida eterna y estar con Él en el reino que Él fue a preparar a los cielos. Así que sigamos perseverando en la fe, hermano. Hermano pastor, un comentario para la iglesia. Un saludo en el Señor. El gozo más grande, hermano, es saber que ustedes tienen vida eterna. Y el Señor se lo regaló con su propia muerte en la cruz, para que no fueran condenados con el mundo ninguno de nosotros, sino que pudiéramos poner en Él la esperanza y la confianza cierta de la vida eterna que se nos dará en el día postero, por medio del poder de Cristo cuando regrese, y nos dará un cuerpo nuevo y una mente nueva cuando Él regrese, para poder ver en todo su esplendor, ver la maravilla de que los cuerpos serán transformados y ya no andaremos más afligiéndonos, porque seremos constituidos justos en nosotros mismos a través de la resurrección. Y esa es la esperanza que me sigue animando, y les digo a ustedes que sigan adelante para que reciban la promesa del Señor, ya sea esperándole en la hora o recordándola también en una forma de que esta palabra pueda permear nuestro corazón y quedarse en nuestro corazón para el día que Él venga. Así que yo estoy gozoso, hermanos, de que ustedes estén amando cada día más a Cristo, porque en Él está la vida eterna. No tiene ninguna otra salida a esto que tenemos vida en nosotros por la fe en Jesucristo. Y esa fe está en nosotros, porque Él la repartió a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que hoy, como todos los días domingos, tenemos la certeza de que el Hijo de Dios murió por nosotros y vendrá a buscarnos con gran poder y gloria el día que el Señor tiene destinado venir a salvarnos. Así que, mi hermano, la promesa es una, y son muchos los que estamos perseverando en ella. Así que no dejen de hacerlo, porque el que perseverar hasta el fin, dice la Biblia, ese será salvo. Que Dios les acompañe y les guarde de todo mal hasta el día de su regreso, si es que no nos vemos antes. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Hermano Alex Elgueta, un comentario referente al estudio. No me quiero restar de la alegría que tengo al escuchar nuevamente estas palabras, estas bellas palabras de vida, hermano, de vida eterna. Por muchos años, puede que esto les haya pasado a ustedes también, escuchamos la predicación del Evangelio, pero como cosas etéreas. Pero el mensaje del Evangelio comporta cosas muy concretas: el perdón de pecados y la esperanza gloriosa de vida eterna, muy concreta, con cuerpos espirituales, gloriosos a la semejanza del Hijo de Dios. Y esto nos dio toda una nueva dimensión de lo que es la esperanza gloriosa de vida eterna, que es lo que aguardamos. A mí me quedó grabado a fuego un día cuando nuestro pastor preguntó en la congregación: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué militamos? ¿Por qué porfiamos en permanecer en la fe? Es por causa de esta esperanza de vida eterna que solamente está en Cristo Jesús. Nadie más tiene la potestad de ofrecer vida eterna. Solamente Cristo Jesús, por las razones que ahí se compartieron. Así que, hermano, la centralidad del Evangelio tiene por norte la resurrección. En eso se consolaron todos los cristianos de todos los tiempos. Esta fue siempre la idea central de la predicación. Hasta, y fíjese usted, hermano, hasta que surgió la equivocada enseñanza de la dispensación. Ya hemos hablado harto de esto. La expectativa pasó a ser otra cosa, el ser arrebatados antes de la tribulación. De eso hablan. Ese es el consuelo, que van a ser sacados antes de ese tiempo. La resurrección, tal como se enseña en la Escritura, de la mano de la venida de Cristo, es algo que no brilla tanto, porque ahora, según ellos, podemos ser arrebatados antes, de manera que cuando Cristo venga, va a venir a buscar cuerpos solamente. Miren a lo que han degradado la esperanza de la resurrección, que es el todo para el que espera. Cristo vendría a buscar solamente cuerpos, hermanos, porque ya estarían en gloria. ¡Qué tremenda tergiversación de la esperanza única del Evangelio! La resurrección gloriosa, a vida eterna, de la mano del día en que Cristo venga. Esta enseñanza que ha compartido nuestro hermano Óscar hoy día
el realmente central, hermanos. Piensa en esto, hermano. La inmortalidad no escandaliza al mundo. Todos están de acuerdo con eso. Pero cuando Pablo va a Atenas, al corazón de la filosofía griega, y les habla de la resurrección, se burlan de él. Eso debería hacernos pensar, hermanos. Todo el mundo está de acuerdo en la inmortalidad del alma. Cristianos y gente que en su cultura recibió esto. Pero la esperanza de la resurrección vinculada a la venida de Cristo, esto es lo más extraño que hay. Y esto es lo que hizo que se burlaran de Pablo. Yo los invito, hermanos, a que tengamos levantada esta enseñanza del Evangelio vinculada a una esperanza de resurrección, porque esto no abunda. Pareciera que no es así, pero si usted empieza a escudriñar el fondo de lo que realmente se enseña, la resurrección, tal como es enseñada por Cristo Jesús en la Escritura, ha perdido su brillo, y es otro lo que toma el lugar de esta enseñanza, el llamado rapto pretribulacional. No dejemos nunca de tener la esperanza de la resurrección como centro de nuestras vidas, porque todo consuelo sano para la fe en medio de las dificultades va a surgir solamente de esa correcta comprensión de un evangelio que trae de la mano una esperanza gloriosa de resurrección el día de la venida de Cristo, al cual amamos y el cual esperamos. Muchas gracias por este momento. Gracias, hermano Alex, por su comentario. Hermano Pedro Muñoz, un comentario referente al estudio del hermano Oscar, basado en un estudio de nuestro pastor hace un tiempo atrás. Sí, hermano. Alegrarnos, ¿cierto?, de recordar las palabras del pastor hace bastante tiempo, y si uno se va mucho más atrás, vemos cómo nuestro pastor desde mucho tiempo nos habló de esta esperanza en la cual debemos consolarnos. Y todos los que están escritos en el libro de la vida serán levantados el día postrero. Y en esa esperanza vivimos los cristianos, esperando esa manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo será esto? Cuando el Cristo venga. Cristo nos reconcilió con su muerte con el Padre, porque éramos enemigos, mas nos reconcilió, ¿cierto? Y somos amigos, y tenemos un Padre que no teníamos. Y eso es algo importante retener, y sabemos que Satanás de mil formas va a tratar de quitarnos eso, por causa de nuestra propia carnalidad, pero Él nos reconcilió con su propio cuerpo. Y nuestro consuelo, ¿en qué se fundamenta? Que nuestro Señor es el que levanta a los muertos, a pesar de que vamos a morir, porque todos tenemos un momento en el cual vamos a gustar la muerte, pero va a ser una muerte, ¿cierto?, como dice la Escritura, para el cristiano un dormir, con esa esperanza de la resurrección. El consuelo nuestro es ese. Por eso cuando muere un creyente, si bien hay una cierta tristeza humanamente hablando, también hay una alegría porque va a ser levantado el día postero, que esa esperanza no la tiene todo el mundo. Muchos hoy día mueren sin esta esperanza. Incluso hay personas que están agónicas y luchando y deseando vivir más. En cambio, el creyente toma, así como le tocó a los profetas en su minuto y a los apóstoles después y al mismo Cristo, entregar su vida por nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, que Dios levanta a los muertos. Ahora, los que no creen, una horrenda expectación de juicio. Nada más que eso. Para terminar, lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del verso 6. Dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, a los creyentes, que sois atribulados, miren lo que dice. Dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Ahí vamos a tener nuestro reposo, porque Él es nuestro reposo. No es un día, Cristo es nuestro reposo. ¿Y cómo va a hacer esto? Dice, en llamas de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la horrenda expectación de juicio que va a quedar con todos aquellos que rechazaron esta verdad y prefirieron vivir conforme a sus propios deseos. Y el verso 9 dice, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos, los que han creído, y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. Esa es la esperanza que tenemos todos, esperar ese día, para que este cuerpo de muerte sea vestido de inmortalidad, este cuerpo corrupto se vista de incorrupción, y tengamos el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorificado. Satanás lo que siempre va a querer es que nos aferremos a esta tierra, nos aferremos a las cosas de la carne, que al final del día son muerte,
pero nuestra confianza está en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Dando gracias a Dios por ese acto de amor que tuvo Dios en Cristo por nosotros, que entregó a su propio Hijo para gustar la muerte que usted y yo debíamos haber gustado, y con su muerte nos dio vida, con esa resurrección. Pablo vivió muchos momentos de angustia, de muerte. Su consuelo estaba en que el Padre lo levantaría a los muertos. Y damos gracias a Dios por esta palabra que nuestro hermano Oscar nos hizo recordar de nuestro pastor. ¿Qué nos queda? Que tengamos en alto, ¿cierto?, como decía el título, ese eterno peso de gloria. Que no lo miremos de poca monta, sino por el contrario, que sea nuestro sendero a caminar día a día, a pesar de que habitamos en un cuerpo de muerte, que estamos ahí luchando contra ello. Todos lo debemos a Dios por causa de lo que hizo Cristo por nosotros. Que este alto y eterno peso de gloria sea nuestra bandera de aquí para arriba hasta que el Señor venga. Amén. Gracias, hermano Pedro.